Bienvenidos al desarrollo de los lineamientos básicos de la elaboración de una matriz I per C. Los objetivos del curso son: entender los conceptos básicos de la matriz I per C, seleccionar y aplicar las herramientas necesarias para la evaluación de riesgos, identificar los peligros potenciales e inminentes en el ambiente de trabajo, evaluar los riesgos por acción y exposición, así como establecer las medidas de control, que son la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, controles administrativos y el uso adecuado de EPPs. Definiciones. Antes de continuar, debemos tener claros ciertos conceptos que nos ayudarán a elaborar una correcta matriz I per C, y así identificar los peligros a los que estamos expuestos y los riesgos que involucran estos peligros. Peligro: situación o característica intrínseca de algo capaz de ocasionar daños a las personas, equipos, procesos y ambiente. Riesgo: probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a las personas, equipos y al ambiente. Dentro de los peligros podemos citar al material caliente, máquinas en funcionamiento, electricidad, productos químicos, gases inflamables. Y dentro de riesgos podemos mencionar a lo que es la caída, el choque, el contacto eléctrico, intoxicación, quemaduras. Recordar que los peligros se identifican mientras que los riesgos se evalúan. I per C se define como la identificación de peligros y evaluación de riesgos y medidas de control, donde la identificación de peligros es el proceso mediante el cual se reconoce que existe un peligro y se definen sus características. Por otro lado, la evaluación del riesgo es el proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta los controles existentes y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables, mientras la medida de control es la acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles. Aplicación. El correcto uso de la matriz I per C va a permitir cumplir con los requisitos de las leyes normativas sobre seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, permite mejorar los procesos de capacitación a los empleados y la planificación de nuevos trabajos. Para la matriz I per C, el riesgo es fundamental para determinar si es necesario o no controlar el proceso. Importancia del I per C. Este curso está diseñado para ayudarte a evaluar los riesgos asociados al entorno de la zona de trabajo y determinar las medidas de control. La importancia de realizar una matriz I per C se debe a que toda actividad que realizamos conlleva un riesgo. Una parte importante de nuestro trabajo es aplicar las medidas necesarias para controlar estos riesgos y proveer un ambiente de trabajo seguro para usted y para sus compañeros. Entender los diferentes conceptos, como mencionamos, lo que es el peligro, lo que es el riesgo. Diferenciar claramente entre lo que es el peligro y el riesgo. Familiarizarse con el significado de los términos y palabras usadas en el desarrollo de una matriz I per C. Objetivos del I per C. Los objetivos del I per C está compuesto en la prevención de accidentes, la prevención de enfermedades ocupacionales y en el cumplimiento de requisitos legales. Dentro de la prevención de accidentes, se busca identificar con detalle los peligros y la exposición a estos, planificar y adoptar controles para la prevención de accidentes, elaborar una matriz de capacitación por zona de trabajo de acuerdo a los riesgos de cada proceso, permitir capacitar específicamente a colaboradores nuevos o transferidos, así como personal que realiza trabajos, determinar los EPPs necesarios y especificar para cada proceso. Dentro de la prevención de enfermedades ocupacionales, considera las fuentes de contaminación, la ventilación, el control del ruido, la sustitución de productos químicos peligrosos, el mejoramiento del mobiliario y la organización del trabajo. Por ello, se debe identificar con detalle la exposición a agentes higiénicos,
Determinar con detalle el perfil de exámenes médicos por proceso y puesto de trabajo de acuerdo a la exposición a riesgos críticos y agentes higiénicos. Planificar y adoptar controles para la prevención de enfermedades. Determinar la reubicación de colaboradores por accidentes o enfermedades ocupacionales. Cumplimiento de requisitos legales. Ley número 29783 referida a la seguridad y salud en el trabajo. Podemos mencionar al artículo 57, donde nos habla de la evaluación de riesgos, donde el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo, o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. El artículo 65, sobre la evaluación de factores de riesgos para la procreación, está referido a los riesgos involucrados en los que puede afectar los procesos de procreación, en particular por la exposición a agentes físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Mientras que el artículo 37 está referido a la selección del supervisor de seguridad y salud en el trabajo. El artículo 77 nos menciona sobre la protección a los trabajadores de contratistas, subcontratistas y otros, es decir, donde tienen el derecho al mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y por último, el artículo 82 nos menciona sobre la información ante el sector de trabajo, es decir, se debe reportar todo accidente de trabajo mortal, los incidentes peligrosos o cualquier otro tipo de situación que altere o ponga en riesgo la vida, integridad física y psicología del trabajador. Identificación de peligros. La persona o grupo de personas que se encuentran a cargo de la elaboración de la matriz IPRC deben identificar todas las situaciones de peligro en las que se encuentran involucradas en la operación, determinar su frecuencia y el tiempo que se encuentran expuestos a los trabajadores de dichas situaciones. Uno de los peligros que se puede identificar es el trabajo en altura para la instalación eléctrica o tendido de cable si no se usa arnés o los EPPs adecuados. El atrapamiento por no usar ropa adecuada a la persona o estar trabajando con equipo sin guarda. La medición de gases de combustión a la salida de un tubo de escape. Trabajos con fluidos calientes en un sistema de refrigeración o en una caldera donde fluye vapor de agua a altas temperaturas. Uno de los errores más comunes a la hora de realizar la actividad de identificación de peligros es no realizarla de forma consciente o dejando de lado muchas actividades que normalmente no se realizan de forma rutinaria. Por ello, la identificación de peligros nos ayuda a prevenir accidentes o enfermedades de tipo laboral. Debemos determinar qué es exactamente lo que tengo que hacer. Nos permite analizar todo el panorama de las actividades, zonas, cargos, cantidad de personas, etc. Debemos de preguntarnos, ¿cómo afectaría la actividad realizar a las personas, equipos, materiales o ambiente? Debemos analizar si el personal que se dispone es el idóneo y en cantidad necesaria. Clasificación de peligros. Dentro de la clasificación de peligros podemos mencionar peligros químicos. Un peligro químico es cualquier sustancia que puede provocar riesgos físicos y para la salud de las personas, o puede resultar perjudicial para el medio ambiente. Esto se puede presentar debido a la manipulación o uso en procesos y a la exposición a vapores, gases, solventes, humos, neblinas, líquidos, sólidos como producto de reacciones químicas o de exposición a productos químicos. Algunos ejemplos de productos químicos peligrosos que se podrían encontrar dentro de nuestro laboratorio se podría mencionar a la gasolina, al metanol, desinfectantes, detergentes, pinturas, humos de soldadura, metales pesados como el aluminio o el mercurio. Peligros físicos. Son todos aquellos factores ambientales que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, tales como carga física, ruido, iluminación, radiación ionizante, radiación no ionizante, temperatura elevada, vibración. Peligros mecánicos. Son aquellos en los que el trabajador requiere para el desarrollo de sus actividades la manipulación de herramientas manuales o máquinas, piezas a trabajar o materiales proyectados.
Peligros eléctricos. Se origina por la energía eléctrica, ya sea por contacto con instalaciones eléctricas, parte de esta, dispositivos eléctricos de alta, media y baja tensión, o fenómenos naturales con la posibilidad de ocasionar daños leves o severos. Peligros locativos. Son condiciones inseguras o de peligros presentes en un área o espacio definido. Se encuentran aquí lo que son las escaleras y barandas, defectos en pisos, ya sean lisos, irregulares o húmedos, techos, alturas insuficientes, muros, almacenamiento inadecuado, falta de orden, aseo y limpieza. Peligros biológicos. Es la exposición a mohos, hongos, virus, bacterias, parásitos, plagas, roedores, entre otros, que pueden producir enfermedades. Un ejemplo típico pueden ser las enfermedades respiratorias. Peligros ergonómicos. Son situaciones que pueden generar trastornos musculoesqueléticos. Incluyen la repetición, posturas forzadas, movimientos con fuerza excesiva, posiciones estacionarias. Es decir, son aquellas que pueden generar un desgaste en el cuerpo y causar lesiones. Peligros psicosociales. Condición que experimenta una persona cuando se relaciona con su medio circundante y con la sociedad que le rodea. Se convierte en un peligro en el momento en que se convierte en algo nocivo para el bienestar del individuo o cuando desequilibran su relación con el trabajo o con el entorno. Se pueden mencionar las condiciones del ambiente de trabajo, el exceso de exigencia más allá de las capacidades, el nivel de responsabilidad y la carga mental, la falta de autonomía sobre el trabajo, los problemas de tiempo, ritmo y organización del trabajo. Evaluación del riesgo. La evaluación del riesgo es el proceso por el cual se analiza la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño o del evento que surge como resultado de la exposición a determinados riesgos. Veremos ejemplos de la relación en lo que es peligro y riesgo, donde podemos mencionar que el peligro podemos encontrar un piso mojado y el riesgo puede producir la caída de personas. Otro ejemplo que podemos mencionar es un tubo de escape donde el tipo de peligro es químico, la descripción del peligro es una sustancia inflamable, el riesgo puede ser inhalación o quemaduras, la consecuencia, quemaduras, asfixia o muerte, y va a depender del tiempo de exposición. En la siguiente imagen podemos ver a una persona que ha caído de unas escaleras. El tipo de peligro son locativos, la descripción del peligro, uso de escaleras portátil, si no estaba bien situada, puede producir una caída de desnivel y una consecuencia son golpes y contusiones. En la siguiente imagen podemos ver el trabajo sobre una caldera, un equipo, altas temperaturas, donde el tipo de peligro es mecánico, descripción del peligro, trabajo en una caldera, el riesgo, contacto de superficies calientes, consecuencias, quemaduras, irritación de la piel. Por ello, se debería trabajar con los EPPs adecuados, añadiendo lo que son los guantes para trabajos en caliente. En la siguiente imagen podemos ver, en este caso, la expulsión de microorganismos, donde el tipo de peligro es biológico, descripción del peligro, exposición a microorganismos, el riesgo es la exposición y la consecuencia pueden ser enfermedades, infecciones y alergias por la transmisión que se puede dar. En la siguiente imagen podemos ver a un grupo de trabajadores que puede estar expuesto a una larga jornada laboral. El tipo de peligro es ergonómico, la descripción del peligro es un trabajo prolongado de pie, el riesgo es un esfuerzo estático y las consecuencias pueden ser molestias leves o una fatiga muscular. En la siguiente imagen podemos ver dos casos, una persona utilizando lo que son orejeras o protectores auditivos, mientras que la otra persona lo único medio de protección son sus manos. El tipo de peligro es físico, descripción del peligro, ruido mayor a 85 decibelios sin EPPs, el riesgo es la exposición
y en la consecuencia puede darse una pérdida de la capacidad auditiva, irritabilidad o fatiga. En la siguiente imagen podemos ver un equipo trabajando sin guarda. La manipulación del operario está puesta directamente sobre el equipo. El tipo de peligro es mecánico. La descripción del peligro es una máquina sin guarda. El riesgo puede ser un atrapamiento debido a la máquina y una consecuencia, dependiendo del tiempo de exposición, puede ser una amputación de dedos. Desarrollo del I+C. Para elaborar una matriz I+C se debe seguir ciertas consideraciones basadas en un control efectivo a los riesgos a través de la eliminación, reducción, control y monitoreo de los riesgos residuales. Por ello, se deben definir ciertas consideraciones. Se definen los procesos, listar las actividades y tareas, identificar los peligros y determinar los riesgos, estimar el nivel del riesgo, realizar la valoración del riesgo, establecer medidas de control. 1. Definir procesos, listar actividades y tareas. Tomar como base las tareas identificadas en el análisis del proceso, es decir, identificar las tareas de cada uno de los procesos. Como ejemplo, tenemos acá una matriz I+C desarrollada en un trabajo X, en la cual las actividades son las que englomeran las primeras tres listas, donde hemos identificado la actividad y podemos colocarlo si es rutinario o no. La identificación de peligros y determinación de riesgos. Considerar todos los peligros y riesgos asociados a las tareas, donde debemos listar todos los peligros y riesgos asociados a las tareas considerando los eventos y consecuencias. Como podemos notar acá en el siguiente cuadro, tenemos el peligro, el riesgo y la descripción de la consecuencia que hemos determinado por cada una de las actividades. Estimación del riesgo. Determinar el nivel de riesgo a través de establecer la probabilidad del daño, nivel de consecuencias previsibles y nivel de exposición. Aquí, el grupo de trabajo debe de determinar el índice de probabilidad, teniendo en cuenta el índice de personas expuestas, de procedimientos existentes, de capacitación, de exposición al riesgo. Además, se debe determinar el índice de severidad teniendo en cuenta la naturaleza del daño y las partes del cuerpo afectadas. Estos índices se determinan de acuerdo a las siguientes tablas, donde la tabla de severidad se divide en 6 niveles y depende de la magnitud del daño. Dentro de los niveles se puede mencionar a nivel leve, nivel moderado leve, moderado, moderado alto, mayor y catastróficos, donde puede ser el tema de la severidad desde ninguna lesión o lesión que requiere primeros auxilios hasta producir la muerte o discapacidad total permanente de una o más personas. La tabla 2 muestra la probabilidad en la que puede presentarse el riesgo y se divide en 5 niveles: escasa, baja probabilidad, puede suceder, probable o muy probable, donde depende de la frecuencia de ocurrencia. En esta tabla se aprecian los valores en función de la severidad y probabilidad, las cuales nos ayudarán a realizar la valoración del riesgo. Valoración del riesgo. Consiste en determinar si el nivel de riesgo de la tarea es significativa o no significativo. Se calcula con probabilidad por severidad, lo que nos arroja el nivel de riesgo. La interpretación del nivel de riesgo es decisiva para la determinación de la importancia del mismo. La valoración del riesgo se divide en 4 niveles de criticidad, que va desde el riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto o riesgo crítico. Está en función de la probabilidad por la severidad. Medidas de control. Acción enfocada a controlar el riesgo de acuerdo a la jerarquía de controles, es decir, establecer las medidas de control para reducir los riesgos significativos. El establecimiento de las medidas de control
no debe limitarse solo a los riesgos valorados como significativos, pudiendo establecerse también para aquellos valorados como no significativos, buscando siempre reducir los niveles de riesgos evaluados. En la última parte de la matriz se emplea en caso de encontrar medidas de control que no han sido consideradas como parte del proceso o EPPs adicionales a la actividad. Esto se debe mencionar para que el encargado de seguridad y responsable del área pueda analizar y o implementarlo dentro del proceso. Jerarquía de controles. Se deben indicar los controles que deben basarse en la jerarquía de los mismos, donde las prioridades de las medidas se realizan en el siguiente orden. Eliminar. Se debe eliminar las actividades innecesarias y exposiciones innecesarias a riesgos. Sustituir, es decir, reemplazar el material, equipos o procesos por uno de riesgo inferior. Controles de ingeniería. Rediseñar los equipos o procesos de trabajo, aislar el riesgo con protección o resguardos, señalizando las zonas de trabajo. Controles administrativos. Suministrar controles como entrenamientos, procedimientos, permisos de trabajo, IPC, reglas, señalizaciones, etc. Uso de equipo de protección personal o EPPs. Usar y seleccionar correctamente los elementos de protección personal apropiado. Recordar que la jerarquía de controles debe aplicarse en este orden, ya sea individualmente o una combinación de ellas. Gracias por su atención y recuerden, tu vida no tiene precio. Trabajar sano y seguro es tu derecho.